Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Alicia Guzmán, soy especialista en medicina familiar y tanatóloga certificada. Y con motivo de la Semana de la Persona Adulta Mayor, la Unidad Deportiva Cuauhtémoc me hizo la invitación para compartir con ustedes un poquito y hablar sobre un tema de mucha actualidad, que es la resiliencia. Vamos a hablar de la resiliencia esta tarde y por principio de cuentas les voy a decir que es un término que desde el punto de vista psicológico tiene poco tiempo de utilizarse. Es un término que fue divulgado por un psiquiatra y psicoanalista, el doctor Boris Cyrulnik, y que fue a través de extraerlo de los escritos de otro pequeño psicoanalista, el doctor Bukilby, que empiezan a utilizar este término que en la actualidad refiere o nos confirma lo que corresponde a la entereza del ser humano ante las adversidades. Existen muchísimas definiciones del término resiliencia, pero en términos generales y la esencia del mismo es que se refiere a la capacidad que tenemos para afrontar las adversidades. Esto para convertir una oportunidad de crecimiento ante una adversidad y poder lograr un cambio en el ser humano. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos resilientes. Los invito a que en este momento pensemos en alguna situación difícil, en alguna situación grave por la que hemos pasado en nuestra vida. Y de esas dificultades y de esos momentos difíciles, hemos tenido la entereza para poder salir adelante. Ejemplo de ello, pues todos hemos tenido algún problema familiar, hemos tenido problemas económicos, algunos se enfrentaron un divorcio, un desempleo, la defunción de algún ser querido. Y en este momento, en el 2020, el enfrentarnos a una situación que mundialmente nos ha rebasado a todos, no solamente como personas, sino también como instituciones, como gobiernos, el COVID-19. Esta pandemia que ha venido a darle un giro al mundo, que ha venido a desacelerar la vida de todos, pero también hacernos conscientes de reconocer y aceptar nuestra vulnerabilidad, de esa capacidad que tenemos de poder, ante todas las adversidades, poder seguir adelante y encontrar en nuestras propias habilidades y en nuestras propias capacidades esa oportunidad de recuperarnos, de obtener un beneficio y de obtener un cambio en nuestras personas y en nuestro entorno personal, familiar y laboral. ¿Sí? Todos actuamos de una manera diferente ante la crisis. Hay personas que ante la crisis se muestran serenos, calmados y tratan de encontrar dentro de todas sus habilidades y sus capacidades una forma de entender esta crisis. Pero también existe quien actúa de una forma desbordada, con ansiedad, con inquietud, con llanto, con nerviosismo, con mucha incertidumbre a lo que está pasando y a lo que se está viviendo. ¿Sí? ¿De qué va a depender esta forma de reaccionar? Va a depender de las habilidades y de las fortalezas que tengamos cada uno de nosotros, que tiene que ver con nuestra propia historia personal, que tiene que ver con esa forma en la que aprendimos a responder ante la crisis, pero sobre todo a esa forma en la que nos enseñaron o en la que aprendimos a manejar nuestras emociones. ¿Sí? Una forma necesaria y obligada para que nosotros podamos ser resilientes y encontrar la forma de capitalizar estas adversidades en capacidades nuevas y de cambio es restablecer el orden en nuestra vida. Y para poder hacer eso necesita haber algunos factores muy importantes de los que tenemos que echar mano. Uno de ellos es la actitud. La actitud que nosotros mostremos ante las adversidades va a marcar una significativa diferencia en la forma en la que podamos resolverlas. Si nosotros tomamos la actitud de víctima, seguramente va a ser muy difícil obtener un resultado positivo de una adversidad. Tenemos que tener una actitud proactiva, una actitud de luchadores, una actitud de emprendedores para poder lograr sobresalir ante esas adversidades y obtener un cambio y un beneficio. ¿Sí? Otra situación es el autoconcepto. Tenemos que tener una autoestima muy en su lugar.
reconocer nuestras capacidades, pero también nuestras habilidades, ¿sí? Y poder utilizar esas habilidades y esas capacidades para salir de la crisis, ¿sí? Debemos de tener también inteligencia emocional. Eso se refiere a la forma en la que vamos a manejar nuestras emociones, ¿sí? Debemos ser empáticos con lo que está pasando en nuestro entorno y con la gente con la que convivimos cotidianamente. Tenemos que ser asertivos para tomar decisiones apropiadas, para tomar decisiones pensadas, para no tomar decisiones abruptas que nos permitan, que no nos permitan resolver nuestras necesidades en el momento de la crisis. Algo que no debemos de perder es el buen humor, ¿sí? Tenemos que entender que la vida no es fácil, ¿sí? Y que mientras más complicada sea y más difícil hagamos ese momento o esos momentos de dificultad por los que pasamos, va a ser más complicado resolverlo. Entonces no debemos de perder el buen humor y debemos de tener algo que se llama logos de control personal interno, ¿sí? Que tiene que ver con esa pregunta de quién soy, qué tengo, de qué soy capaz, ¿sí? Y hacer una conciencia real, ¿sí? De lo que depende de mí y de lo que no depende de mí. Hay cosas que yo no puedo controlar, como lo que estamos viviendo en este momento. Esta situación de la pandemia a nivel mundial es algo que no depende de alguien. Esta situación que ha generado una recesión económica, una pérdida de empleo masiva, una cantidad de defunciones y de pacientes enfermos que han requerido de atención médica y que ha rebasado a las instituciones incluso en este momento, es algo que no depende de alguien en particular. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Yo voy a manejar y voy a resolver lo que depende de mí. Lo que no depende de mí, no puedo pretender ser yo quien lo cambie. Tengo que tener una conciencia real de esa circunstancia para poder actuar en lo que sí puedo incidir, en lo que a mí me corresponde, ¿sí? Ser resiliente no significa que las adversidades no existen, pero ese ser resiliente nos permite ser elásticos y fluir con las circunstancias cotidianas para poder resolver esas necesidades que se presentan ante las adversidades, ¿sí? Debemos de entender y aceptar que la vida, pues no es fácil, que siempre va a haber vivencias duras y vivencias dolorosas y que justamente de ellas es de donde vamos a aprender. ¿Cómo controlar o cómo convertir la adversidad en una oportunidad? Lo primero que tenemos que hacer y reconocer es que tenemos que sacar de lo peor lo mejor. Siempre, ver el lado positivo. Número 2, tenemos que ser pacientes, muy pacientes, ¿sí? Y número 3, tenemos que tener disciplina para resolver todo lo que se presente en nuestra vida. Recuperar el orden de nuestra vida. Y eso solo vamos a poder obtenerlo siendo disciplinados, ¿sí? Tenemos que encontrar un propósito a la crisis y analizar qué hemos hecho, pero también qué hemos dejado de hacer o qué no hemos hecho apropiadamente, ¿sí? La adversidad debe de darnos la posibilidad de tener una oportunidad para el cambio, la aceptación, la adaptación y así el aprendizaje. En ese orden y en esa cadena podemos obtener resultados positivos y podemos utilizar la adversidad como una oportunidad de cambio, de tener entereza para poder enfrentar las dificultades de la vida y seguir adelante. La resiliencia no va a cambiar la vida, va a cambiarte a ti como persona, como ser humano consciente que está inmerso en la realidad que le tocó vivir y que está participando proactivamente en los cambios que requiere para resolver la adversidad y para encontrar esa oportunidad de ser mejor persona, de ser mejor trabajador, de ser mejor ser humano, de ser una mejor persona y encontrar en esa adversidad la posibilidad de tener una mejor vida, una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestro entorno primario, que es la familia,
y para nuestro entorno secundario, que es la sociedad, el lugar a donde trabajamos y toda la gente con la que convivimos cotidianamente, porque al final somos entes sociales, no vivimos aislados y lo que nos pase a nosotros siempre, siempre va a tener una repercusión en nuestro entorno cercano, ¿sí? ¿Qué ingredientes debemos utilizar para ser resilientes? Pues la autoestima, la serenidad, la autoconfianza, creer en nosotros, creer que somos capaces de realizar todo, absolutamente todo lo que nos propongamos para lograr ese cambio y resolver esa adversidad y esa crisis que nos ha estado tocando vivir en diferentes momentos de nuestra vida. Ser realistas, tener conciencia de realidad es algo indispensable para poder lograr un cambio, pero sobre todo tener un lenguaje positivo. Un lenguaje positivo que nos dé ánimo a nosotros y a nuestro entorno cercano para poder salir adelante, ¿sí? ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Primero que nada, tiene que tener pasión, pasión por lo que hace, pasión por lo que le gusta, pasión por lo que ama. Ser valiente y enfrentar lo que venga con sus propias capacidades para poder resolver esas necesidades y esas adversidades que la vida nos pone cotidianamente a todos los seres humanos, ¿sí? Ser resistente, resistente con un compromiso íntegro para poder enfrentar todas las adversidades que tengamos día a día. Y ser positivos, tener una gestoría positiva ante el fracaso, porque no todo nos va a salir bien siempre, ¿sí? Debemos de aceptar que hay cosas en la vida que son injustas y que no dependen de nosotros, pero que si nos tocó vivirlas, tenemos que enfrentarlas y salir adelante, ¿sí? Y enfocarnos en soluciones concretas. Eso nos va a ayudar a ser resilientes, personas resilientes, ¿sí? Debemos de tener un pensamiento útil, una buena actitud, siempre buscar soluciones para el cambio, aceptarnos y aceptar lo que estamos viviendo y lo que el entorno nos presenta no significa resignarnos. Tenemos que aceptar que hay circunstancias que no podemos cambiar, que nos va a tocar vivirlas, las queramos o no, pero que debemos de tener la capacidad y la conciencia de buscar una alternativa para resolverlo de la mejor manera. Asumir la parte que nos corresponde, nuestra responsabilidad, ¿sí? Y pensar que cualquier crisis en la vida siempre es temporal, que nada es eterno, que lo único que no podemos resolver es la muerte. Mientras no lleguemos a ese momento, tenemos todas las posibilidades de resolver y de salir adelante de cualquier crisis o de cualquier adversidad que se presente. No siempre se recoge lo que se siembra, eso es una realidad, pero eso no significa que la vida no sea algo que se tenga que vivir y que se tenga que enfrentar con entereza, con valor, con conciencia, ¿sí? Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Espero que algo de lo que hayamos compartido en este momento les sea de utilidad y felicito a los adultos mayores en esta semana y le agradezco a la Unidad Cuauhtémoc por esta invitación a participar con ustedes.